Esa es la herida invisible que sangra desde el origen de los tiempos. Mucho antes de esa noche de puertas cerradas, el Creador contempló su obra con una tristeza capaz de extinguir el sol. Había diseñado un mundo perfecto para la comunión, pero sus criaturas, cegadas por el orgullo y seducidas por la codicia, marchitaron la creación, manchándola de egoísmo y violencia gratuita. El amor infinito fue devuelto con desprecio absoluto. Pese a la traición, la respuesta celestial no fue la ira fulminante que la humanidad merecía. La infinita bondad buscó tender puentes sobre el abismo que los propios hombres habían cavado. Se enviaron mensajeros de miradas ardientes, desgarrando sus gargantas para predicar la esperanza y el retorno a la luz. Los profetas caminaron descalzos sobre la arena hirviente del rechazo, soportando hambre, en burla pública y humillación constante. Anunciaban un amor restaurador, pero sus súplicas se estrellaron contra muros de piedra erigidos en los corazones humanos. Sumida en su tóxica complacencia, la humanidad se rió en sus caras, ignoró cada advertencia y apartó cada mano salvadora. Preferían agonizar al borde de la oscuridad irreversible antes que aceptar la única cura posible. Ante el fracaso de las palabras y la sangre derramada de sus mensajeros, se tomó la decisión más desgarradora de la eternidad. El Creador no enviaría a otro profeta para ser apedreado e ignorado. Enviaría una parte íntima de sí mismo. Su propio Hijo descendió a la tierra corrompida, abandonando la majestad de lo eterno para asfixiarse en la fragilidad de la carne humana. Su irrupción en la historia fue un susurro. No llegó escoltado por ejércitos celestiales, ni exigió tronos de oro para someter a los imperios. Nació en la miseria absoluta, en un rincón olvidado y rodeado de animales. Aquel que había diseñado la vastedad de las galaxias dependía ahora del calor de un pesebre para no morir de frío, viniendo a rescatar a quienes ni siquiera sabían que estaban desesperadamente perdidos. Cada paso que dio sobre este mundo fue un acto de amor inaudito y, al mismo tiempo, una laceración en su espíritu. Fueron 33 años peregrinando entre aquellos a quienes amaba con locura divina, consciente de que la mayoría jamás comprendería su propósito. Sintió el frío cortante de la madrugada y el hambre que quiebra los músculos. Y en cada aldea donde ofrecía luz y redención, encontraba las sombras de la sospecha y llamaba a las puertas buscando un corazón humilde. Pero el sonido de las cerraduras bloqueándose se convirtió en la melodía constante de su vida terrenal. El arquitecto del amanecer era tratado como un vagabundo indeseable en su propia creación. Durante ese tiempo, experimentó el peso asfixiante de la condición humana desde adentro. Tocó la lepra que consumía los cuerpos y lloró por la hipocresía que pudría las almas. Sanaba heridas incurables a plena luz del día, solo para recibir miradas furtivas de recelo y ser juzgado sin piedad por bocas envenenadas. El Dios de infinita bondad se compadecía del mundo, sabiendo que ese mismo mundo conspiraba en las sombras para destruirlo. Él guardaba un secreto solitario. Conocía el precio desde el principio. Cada sonrisa inocente que acariciaba le recordaba la inocencia que el mundo había masacrado. La madera de su taller de juventud era un presagio silencioso del madero ensangrentado que lo esperaba. No buscaba reinar sobre hombres corruptos, sino entregar su vida voluntariamente. Venía a derramar su sangre inocente para rescatar a esa oveja asustada y rota que corría directo hacia el precipicio. Inexorablemente, la línea del tiempo avanzó hacia el clímax de la existencia. La tensión se volvió insoportable, casi física. Los murmullos callejeros mutaron en oscuras conspiraciones orquestadas en las sombras por poderosos sin escrúpulos. La mirada de las autoridades ya no ocultaba su rechazo.
ahora destilaba un odio mortal y meticulosamente calculado. Se acercaba rápidamente la noche que partiría la historia del universo para siempre. El sol se rindió ante la penumbra, arrojando sombras largas y amenazantes que reptaban por Jerusalén. Lejos del bullicio ciego de la ciudad, en un aposento alto y secreto, todo estaba dispuesto con un orden que helaba la sangre. Una mesa sencilla de madera gastada, sin riquezas, sin adornos ostentosos. 13 hombres debían reunirse allí. 13 individuos que habían compartido el polvo, el pan y los milagros. Entre ellos había amigos cercanos que habían jurado lealtad a prueba de fuego y muerte. Pero también, enmascarado tras el velo de una sonrisa cómplice y un silencio perturbador, se encontraba aquel cuyo corazón y lealtad ya tenían precio. El aire en esa pequeña habitación, iluminada por lámparas de aceite, era espeso y asfixiante. Estaba cargado con la gravedad ineludible de la despedida final y palpitaba con el veneno inminente de la traición más dolorosa y devastadora que el mundo jamás presenciaría. Ni la luz de las lámparas danzaba en las paredes de piedra, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia, contorsionándose como si compartieran la angustia que flotaba en el aire. En aquel pequeño espacio, el tiempo parecía haber desacelerado, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo consciente. En el centro de aquella tensión, aquel que tenía el poder de mover montañas y calmar tempestades se levantó silenciosamente. No hubo advertencia, ni discurso pomposo. Con una humildad que desafiaba la comprensión humana, se quitó el manto, se ciñó con una toalla y vertió agua en una vasija de bronce. El sonido del líquido cayendo sobre el metal resonó como un trueno en un desierto de silencio. Uno a uno se arrodilló ante sus discípulos, hombres rudos, pescadores de manos encallecidas y corazones a veces endurecidos, de que quedaron paralizados por la conmoción. Aquel al que llamaban maestro, el mismísimo Mesías, estaba allí, en la posición de un esclavo, tocando la piel sucia y polvorienta de sus pies. El toque de su mano era suave, pero cargaba el peso de una entrega absoluta. Cuando llegó el turno de Pedro, la resistencia fue inmediata. El pescador, impetuoso y sincero, no soportaba la idea de tal inversión de roles. «Jamás me lavarás los pies», protestó, con la voz embargada por la incomprensión. Pero la respuesta fue un susurro cargado de una tierna autoridad. Si él no lo lavaba, Pedro no tendría parte con él. En ese instante, no se trataba solo de quitar el polvo de los caminos de Judea. Se trataba de limpiar el alma, de enseñar que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se convierte en el siervo de todos. Les lavó los pies, incluidos los de aquel que ya sentía el peso de las monedas de plata quemándole la piel bajo sus vestiduras. Al retomar su lugar en la mesa, el ambiente se volvió aún más denso. El pan fue partido, y el aroma del trigo se mezcló con el olor acre del vino. «Este pan es mi cuerpo», dijo, repartiendo los pedazos entre ellos. Cada discípulo comió, sin saber que aquel gesto simbolizaba la esencia misma del sacrificio que se avecinaba. Después, elevó la copa de vino, el líquido rojo brillando bajo la luz vacilante. «Esta es mi sangre», declaró, sellando allí una nueva y eterna alianza. Era el banquete de despedida, la entrega mística antes de la entrega física. Sin embargo, la armonía de aquella cena sagrada fue cortada abruptamente por una declaración que heló la sangre de los presentes. «Uno de vosotros me traicionará». La incredulidad se esparció por la mesa. Se miraron unos a otros, con los corazones acelerados, las mentes intentando alejar la posibilidad de tal infamia. Incluso Pedro, en su autoconfianza fervorosa, recibió una advertencia que lo hirió profundamente.
Antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. El maestro veía a través de las máscaras. Conocía la fragilidad del valor humano y la profundidad de la traición que ya se había consumado en el plano invisible. En un rincón de la mesa, Judas, cuyos ojos evitaban cualquier contacto directo, sintió que el mundo se desmoronaba sobre él. El pedazo de pan que recibió le supo a ceniza en la boca. El maestro lo miró, no con odio, sino con una tristeza divina que era más dolorosa que cualquier condena. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le susurró. Judas se levantó y, haciendo oscilar la mesa con el movimiento brusco, sin mirar atrás, salió hacia la oscuridad de la noche. El sonido de sus pasos apresurados alejándose fue el preludio del fin. Corrió, no hacia el arrepentimiento, sino para cumplir el contrato de sangre que había firmado con los poderosos de la ciudad. 30 monedas de plata. Ese era el precio que le había puesto a la vida de su maestro. El valor de un esclavo para vender al Creador. Tras la salida de Judas, el resto del grupo dejó el cenáculo y caminó hacia el huerto de los olivos. El jardín de Getsemaní, bañado por la luz plateada de la luna, era un refugio de olivos retorcidos y sombras profundas. Allí, la humanidad de Jesús alcanzó su punto más crítico, mientras sus amigos más cercanos, exhaustos por la tristeza y el cansancio, caían en un sueño profundo. Él libraba una batalla que ningún otro ser humano podría soportar. La agonía era tan intensa que su sudor se transformó en grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra seca. No sufría solo por el miedo a la tortura física. Sentía por anticipado el peso aplastante de todos los pecados, de todos los dolores y de todas las injusticias de la humanidad. La soledad en aquel jardín era absoluta. 3 veces buscó el consuelo de sus discípulos y 3 veces los encontró durmiendo. El universo entero parecía haber contenido la respiración mientras clamaba al Padre, pidiendo que, de ser posible, se apartara de él aquella copa de amargura. Pero su voluntad estaba sometida a un propósito mayor. Hágase tu voluntad y no la mía. El silencio del huerto fue roto de repente por un ruido metálico y el resplandor de antorchas, de una multitud armada con espadas y palos, liderada por los guardias del templo y soldados romanos, invadió la paz del jardín. Al frente de ellos caminaba Judas. La traición no llegó con una espada, sino con un beso. La señal acordada, un gesto que debía ser de afecto, se convirtió en el sello de la condena. Al sentir los labios del traidor en su mejilla, Jesús no reaccionó con violencia. Con una calma que desconcertó a los presentes, le preguntó a Judas si era con un beso que entregaba al Hijo del Hombre. Se desató el caos. En medio de la confusión, Pedro, en un intento desesperado por defender al Maestro, desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús, incluso en el momento en que le arrebataban la libertad, obró su último milagro de sanación antes de la cruz, restaurando al hombre herido y ordenándole a Pedro que guardara el arma. Se entregó voluntariamente. Las manos que habían bendecido y sanado fueron atadas con cuerdas ásperas. Amarrado como un criminal común, permaneció en silencio. Una presencia de paz inquebrantable en medio de la tormenta de odio que lo rodeaba. Fue arrastrado por las calles oscuras, bajo las miradas de desprecio y los gritos de triunfo de aquellos que planeaban su muerte desde hacía meses. El camino lo llevó directamente al palacio del sumo sacerdote, donde un tribunal ilegal y apresurado lo aguardaba en las sombras de la madrugada. Allí, entre falsos testimonios y acusaciones distorsionadas, la injusticia comenzó a tejer su red. El maestro, que había enseñado la verdad, estaba ahora rodeado de mentiras. Cada palabra dicha en su contra era un clavo invisible que empezaba a ser martillado. Mientras tanto,
En el patio exterior, Pedro observaba todo de lejos, temblando de frío y de miedo. Su promesa de lealtad hasta la muerte estaba siendo puesta a prueba por la presión asfixiante del ambiente. Cuando una criada lo señaló como uno de los seguidores del Galileo, el pánico se apoderó de su corazón. «No lo conozco», dijo por primera vez. La negación, amarga y cortante, resonó en el patio. Mientras allí dentro, Jesús soportaba los primeros golpes, los escupitajos y los insultos de quienes lo odiaban sin motivo. La mañana comenzó a despuntar, pero no traía luz, apenas la claridad necesaria para que la tragedia fuera vista por todos. El Sanedrín, incapaz de ejecutar la sentencia de muerte, decidió llevar al prisionero al palacio de Poncio Pilato. La ciudad empezaba a despertar para el espectáculo de horror que estaba a punto de desencadenarse. El destino de Jesús estaba ahora en manos de un gobernador romano, dividido entre la justicia y la conveniencia política, y de una multitud que pocos días antes lo había aclamado con ramas de olivo, pero que ahora, influenciada por líderes corruptos, estaba a punto de pedir su sangre. Las voces comenzaron a elevarse, transformándose en un clamor ensordecedor que resonaba por las columnas de mármol del pretorio. Pilato miraba a aquel hombre silencioso y ensangrentado, intentando encontrar un crimen que justificara tamaña furia. Pero todo lo que veía era una dignidad que lo asustaba. El enfrentamiento entre la verdad eterna y el poder terrenal estaba a punto de alcanzar su punto de quiebre, y el veredicto que saldría de allí no cambiaría solo la vida de aquel hombre, sino el destino de cada alma que alguna vez caminaría sobre la faz de la tierra. El mármol frío bajo sus pies descalzos contrastaba con el calor sofocante de la hostilidad que llenaba el patio exterior. Pilato, envuelto en su túnica de lino fino, observaba desde su silla curul con una mezcla de fascinación y un terror inconfesable. Frente a él no había un rebelde desafiante, ni un criminal suplicando por misericordia. Había un silencio que aplastaba, un silencio tan denso que parecía absorber los gritos enfurecidos de la multitud, que cada vez eran más fuertes, más viscerales. «Crucifíquenlo», rugía la masa, una bestia de 1000 cabezas alimentada por la envidia de los líderes religiosos y la ignorancia de los manipulados. El gobernador romano, buscando una salida desesperada, ordenó el castigo físico, creyendo ingenuamente que la visión de la sangre saciaría la sed de aquel monstruo insaciable que bramaba en las puertas de su palacio. Los latigazos no fueron una simple ejecución de la ley. Fueron el desahogo de toda la brutalidad humana acumulada desde el origen de los tiempos. El sonido seco del cuero trenzado, incrustado con pedazos afilados de hueso y metal oxidado, rasgando el aire y destrozando la piel, resonaba metódicamente en el patio de armas. 1, 2, 10, 20. Cada golpe arrancaba la carne, pintando el pavimento de piedra pulida con el color del sacrificio definitivo. Los soldados, hombres entrenados para quebrar la voluntad de los guerreros más rudos del imperio, se turnaban, exhaustos por el esfuerzo y cegados por una crueldad inexplicable. Pero el Galileo no emitía un solo grito de súplica. Su respiración era entrecortada. Su cuerpo se retorcía por el espasmo involuntario del dolor agónico que quemaba sus nervios. Pero sus labios permanecían sellados. Ese silencio no era debilidad. Era una fortaleza incomprensible que aterraba a sus propios verdugos en lo más profundo de sus mentes oscurecidas. Después de tanto maltrato, después de convertir su espalda en un barro irreconocible de piernas, lo arrastraron de nuevo hacia la luz del sol. Lo cubrieron burlonamente con un manto púrpura que rápidamente se empapó de rojo oscuro y le clavaron sin piedad alguna una corona tejida con espinas largas y rígidas directamente en el cráneo.
abrumados por la ira al contemplar tanta destrucción física. Pero la respuesta fue unánime. Un estallido sordo que hizo vibrar las columnas milenarias de la fortaleza. Crucifica al Galileo. El gobernador, sintiendo que el frágil control de la ciudad se le escapaba de las manos y temiendo un motín inminente que acabaría con su estatus político y su propia vida, cedió ante la presión. Una cofaina con agua clara. Sumergió sus manos temblorosas, frotándolas frente a todos en un intento inútil, patético, de lavar la culpa histórica que ya se había venido a su alma. Entregó a la tropa militar para que fuera ejecutado por sus propias creaciones. El madero era extremadamente áspero, brutalmente pesado y lleno de astillas que se clavaban en la carne viva. Al colocarlo sobre sus hombros destrozados, el peso entero de la miseria humana, de cada mentira dicha en la oscuridad, de cada acto de cobardía, de cada traición escondida, cayó sobre él como una avalancha de plomo. El camino hacia la colina de las ejecuciones se convirtió en una marcha fúnebre presenciada por el polvo caliente y la desesperación absoluta. Caminaba a paso agónico, tambaleándose bajo el sol inclemente del mediodía, dejando un rastro escarlata imborrable en la tierra que él mismo había moldeado con sus palabras en el principio de los siglos. La multitud rabiosa se agolpaba a los lados del camino estrecho. Algunos escupían su veneno, lanzando insultos y burlas que cortaban más que los propios látigos, perdiéndose en el ruido ensordecedor de la ciudad en caos. Otros, sin embargo, lloraban en silencio. Rostros ocultos entre las sombras de las calles estrechas derramaban lágrimas de impotencia y terror. Madres abrazaban a sus hijos contra el pecho, tapándoles los ojos frenéticamente para que no vieran la monstruosidad que el ser humano era capaz de cometer contra la inocencia pura. Cayó la primera vez, golpeando violentamente el rostro contra las piedras ardientes del pavimento. La respiración le fallaba, el polvo se mezclaba con la sangre en su boca y el aire parecía fuego líquido en sus pulmones colapsados. Pero, con un esfuerzo sobrehumano impulsado únicamente por el amor a quienes lo mataban, se levantó. Cayó de nuevo, aplastado por la fricción implacable de la madera y el agotamiento extremo que vaciaba sus venas. Los soldados romanos, Petaro, temiendo que muriera en medio de la calle antes de llegar al lugar de la crucifixión y arruinara así el escarmiento público que el imperio exigía, obligaron a un extranjero que regresaba del campo a cargar con la pesada madera. Pero el destino final no podía ser eludido ni alterado. La cima del Gólgota los aguardaba a la distancia, pelada, árida y sombría, irguiéndose contra el horizonte como un altar macabro diseñado desde la eternidad para el sacrificio definitivo. El sonido del martillo de hierro forjado, golpeando los inmensos clavos macizos, es un ruido que el viento nunca, jamás, pudo borrar de aquella colina maldita. Cada impacto que atravesaba la carne, destrozando los huesos y los nervios sensibles de sus manos y sus pies, era un eco ensordecedor que viajaba invisible hasta los confines más lejanos del cosmos. No lo ataron con cuerdas compasivas. Lo fijaron al madero con el metal frío del desprecio humano. Y cuando los soldados levantaron la cruz pesada, dejándola caer de golpe con un estruendo sordo y brutal en el profundo agujero cavado en la roca caliza, el dolor físico desgarró cada célula de su ser en una explosión de agonía inenarrable. Quedó suspendido en el aire caliente, atrapado entre un cielo que parecía haberse cerrado herméticamente sobre él y una tierra que lo repudiaba con violencia. Pero la naturaleza, a diferencia de los corazones de piedra de los hombres allí reunidos, no pudo permanecer indiferente ni un segundo más ante la agonía interminable de su hacedor. A medida que las horas pasaban lentamente, densas y cargadas de sufrimiento,
y la vida se escurría gota a gota de su cuerpo severamente deshidratado y destrozado, y algo profundamente extraño, algo absolutamente antinatural, comenzó a gestarse en la atmósfera. A la hora exacta de su muerte inminente, cuando el sol debía brillar con su máxima fuerza y esplendor en el punto más alto del cielo, la tierra entera palideció. Una sombra inmensa, espesa, casi palpable y aterradora, comenzó a tragar la luz del día de manera acelerada. No era una simple nube oscura anunciando una tormenta pasajera. Era como si el mismo astro rey estuviera cerrando sus ojos de fuego, incapaz de seguir presenciando desde las alturas el horror indescriptible que se perpetraba abajo. La oscuridad sepulcral cubrió toda la vasta región, imponiendo una noche negra e impensable en mitad de la tarde. El viento cálido cesó por completo de forma repentina, creando un vacío y un silencio asfixiante que hizo que las risas vulgares y las burlas de los verdugos se apagaran lentamente en el fondo de sus gargantas secas. El cinismo comenzó a ser reemplazado rápidamente por un frío paralizante. El miedo primitivo se apoderó de quienes miraban hacia arriba. Y entonces, sin previo aviso, desde las entrañas más oscuras y profundas de la tierra, surgió un rugido sordo y aterrador que escaló en intensidad. Tronó de sur a norte con una furia implacable. Un relámpago colosal, brillante como 1000 soles, rasgó la oscuridad absoluta del firmamento, iluminando por un instante espectral la figura solitaria y ensangrentada suspendida en la madera. Toda Judea tembló violentamente bajo sus pies. No era un simple y rutinario terremoto geológico, era el estremecimiento visceral de los cimientos mismos de toda la creación. Las rocas gigantescas y milenarias que rodeaban la colina se partieron por la mitad con un crujido ensordecedor que helaba la sangre, abriendo profundas grietas en el suelo polvoriento que amenazaban con tragarse a los presentes. Era como si el planeta entero, vivo y consciente, estuviera gimiendo de un dolor intolerable, convulsionando bajo el enorme peso del mayor crimen, la mayor injusticia jamás cometida en toda la historia de la eternidad. La estructura misma de la realidad parecía estarse desmoronando, rasgándose desde adentro hacia afuera, mientras el desenlace final se precipitaba sobre un mundo que apenas comenzaba a entender la magnitud irrecuperable de lo que acababa de hacer. En el epicentro mismo de la ciudad sagrada, lejos del caos ensordecedor que envolvía la colina de la ejecución, el inmenso templo se alzaba como un monumento intocable a la tradición y la ley. En su interior, oculto a los ojos de los hombres comunes, colgaba el gigantesco velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina maciza, tejida con hilos gruesos de oro, azul, púrpura y escarlata, tan pesada y resistente que ni siquiera la fuerza combinada de docenas de caballos habría podido rasgarla. Durante generaciones incontables, ese muro de tela había representado la barrera insalvable entre la impureza humana y la perfección divina. Nadie podía cruzarlo bajo pena de muerte fulminante. Pero en el instante exacto en que la tierra convulsionó bajo la cruz, una fuerza invisible, abrumadora e imparable descendió del cielo oscuro. Con un estruendo que hizo eco en las inmensas bóvedas de piedra, el velo colosal se rasgó por la mitad. De arriba hacia abajo, de extremo a extremo, en un corte limpio y violento. El santuario quedó expuesto. La barrera había sido destruida para siempre. El camino hacia la presencia misma del Creador acababa de ser abierto, no con sacrificios de animales o rituales vacíos, sino con la sangre inocente que en ese mismo segundo goteaba sobre el polvo del Gólgota. Mientras el polvo caía sobre el altar expuesto, a varios kilómetros de allí, en la soledad de sus aposentos fortificados, Poncio Pilato sintió el suelo vibrar violentamente bajo sus sandalias de cuero.
los muros de su palacio, símbolo del poderío inquebrantable de Roma, temblaron como si estuvieran hechos de arena frágil. El gobernador romano miró fijamente sus propias manos, las mismas que horas antes había sumergido en agua cristalina frente a la turba enardecida. Estaban limpias de tierra, pero una mancha invisible, pesada y ardiente, quemaba su conciencia con una intensidad insoportable. En ese instante de oscuridad repentina y pánico sísmico, la ilusión de su propia autoridad se desmoronó por completo. El remordimiento lo golpeó con la fuerza de un mazo de hierro. Se dio cuenta, con un terror frío y paralizante que le cortó la respiración, de que no había condenado a un simple agitador político ni a un loco delirante de la provincia de Judea. Había sentenciado a la muerte a la encarnación misma de la verdad que él tanto había buscado de manera cínica. Pilato cayó de rodillas en el mármol de su cámara, aplastado por el peso de una culpa eterna, sabiendo que el agua de todos los océanos del mundo jamás podría lavar la sangre de ese hombre justo de sus manos temblorosas. De regreso en la cima desolada de la colina, la escena era un lienzo macabro de contrastes absolutos. La multitud, sacudida por el pánico y la oscuridad antinatural, reaccionaba desde las profundidades más oscuras y luminosas del alma humana. Algunos, con los corazones convertidos en piedra inquebrantable y las mentes nubladas por el orgullo ciego, se aferraban desesperadamente a su arrogancia. Sonreían con muecas retorcidas, lanzando risas nerviosas al viento negro, escupiendo insultos finales en un intento patético de convencerse a sí mismos de que habían obtenido una victoria real. Eran los prisioneros voluntarios de su propio odio. Pero a pocos metros de ellos, en las faldas mismas de la madera ensangrentada, el escenario era devastador. Mujeres que lo habían seguido desde los inicios de su ministerio estaban desplomadas en el suelo rocoso, llorando con un dolor tan profundo y desgarrador que les arrancaba el aire de los pulmones. Lloraban la injusticia suprema, lloraban la pérdida del amor más puro que jamás habían conocido. Juan, el discípulo amado, sostenía a la madre del Galileo, una mujer cuyo propio corazón estaba siendo atravesado por una espada invisible, cumpliendo la oscura profecía que le habían revelado 33 años atrás en el templo. Las lágrimas se mezclaban con el polvo, creando un barro de tristeza infinita bajo la cruz. Entonces, reuniendo la última fracción de fuerza vital que le quedaba en su cuerpo brutalmente destrozado, el hombre clavado en el madero hizo un movimiento agónico. Para poder articular una sola palabra, necesitaba llenar de aire sus pulmones aplastados. Tuvo que apoyarse sobre los inmensos clavos de hierro forjado que perforaban sus pies, empujando su cuerpo hacia arriba en una fricción lacerante contra la madera astillada que le arrancó un gemido inaudible. En medio del desprecio absoluto, del abandono de los suyos, del dolor indescriptible y del odio visceral de sus enemigos, abrió sus labios secos y agrietados. El universo entero guardó silencio para escuchar la condena final, el juicio destructivo que esa humanidad perversa merecía con creces. Pero las palabras que brotaron de su boca no fueron de ira, ni de venganza, ni de fuego consumidor. Fueron el golpe de gracia, la revelación más asombrosa y subversiva que alteraría el tejido mismo de la existencia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Una súplica de misericordia por los mismos hombres que le habían arrancado la barba, por los soldados que habían tirado los dados para repartirse sus ropas empapadas en sangre, por el líder político que se había lavado las manos en cobardía, por el amigo que lo había vendido por 30 piezas de plata. En el clímax de su sufrimiento extremo, entregó el perdón total. Su respiración se hizo más lenta, más profunda,
marcando los segundos finales de una cuenta regresiva que había comenzado antes de la creación del primer amanecer. No saben lo que están haciendo. El cielo seguía negro. La tierra aún gemía silenciosamente. Levantó el rostro, con los ojos llenos de una paz insondable y misteriosa que contrastaba brutalmente con la violencia de su entorno, mirando directamente a los cielos invisibles. Padre, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. No le estaban quitando la vida a la fuerza. Él, con suprema soberanía y en el acto más grande de amor que la eternidad haya presenciado jamás, la estaba rindiendo voluntariamente. Finalmente, dejó escapar un último aliento, una exhalación profunda que contenía el peso de todos los miedos, todas las enfermedades, todas las traiciones y todas las lágrimas derramadas a lo largo de los siglos. Y con una voz que, aunque debilitada físicamente, resonó con la potencia de un rey victorioso plantando su estandarte sobre las ruinas de su enemigo más temido, pronunció la frase que sellaría la historia del cosmos para siempre. Todo está consumado. Su cabeza cayó pesadamente sobre su pecho herido. El corazón que había amado al mundo hasta las últimas consecuencias dejó de latir. El silencio que siguió no fue el silencio vacío de la derrota total, ni el final trágico de un soñador ingenuo. Fue el silencio reverente de una obra maestra terminada. La deuda impagable de la humanidad había sido saldada en su totalidad. El puente sobre el abismo estaba finalmente construido, cimentado y asegurado para siempre. Aquel que había descendido a las profundidades de la miseria humana acababa de comprar la libertad de todos aquellos que estuvieran dispuestos a creer en ese amor incomprensible. La historia del universo cambió irrevocablemente esa tarde de oscuridad sobre el Gólgota. Y aunque el eco de ese sacrificio sigue resonando hoy en cada rincón de nuestra existencia, la decisión de abrir la puerta del corazón a esa gracia revolucionaria sigue siendo profundamente personal. Si esta narración ha tocado las fibras más ocultas de tu ser, si el peso de esta historia de amor, sacrificio y redención ha despertado en ti preguntas profundas sobre el propósito, el perdón y el verdadero significado del dolor humano, no te detengas aquí. El viaje para comprender los misterios más grandes de la historia y del alma humana apenas comienza. Te invito a seguir explorando. Haz clic ahora mismo en el video que aparece en tu pantalla para sumergirte en más historias fascinantes que desafiarán tu perspectiva y alimentarán tu espíritu. Acompáñanos en este canal, donde desenterramos las verdades más impactantes y transformadoras jamás contadas. Nos vemos en el próximo video.